Buenos días, profesores, buenos días, compañeros. Somos del grupo número 4 y hoy vamos a presentar el tema estructura terciaria y cuaternaria. Como estructura terciaria, esta se define como la disposición en el espacio de la estructura secundaria. Para una mayor comprensión, he puesto aquí un gráfico, el cual esta viene a ser una proteína, la cual, si nos damos cuenta aquí, forma un codo, hay giros. En esta parte de aquí, bueno, esta proteína viene a tomar el nombre de alfa hélice, o sea, es un poco para asociar. Entonces, aquí viene a cambiar su estructura, bueno, y pasa a ser una lámina beta, la cual al retornar va a volver a ser alfa hélice, formando igual un codo, curvas, etc. ¿Qué le otorga estabilidad a esta proteína con sus movimientos? Eso lo que le otorga la estabilidad van a ser los radicales de los aminoácidos. He puesto algunos ejemplos como son los puentes de sulfuro, los puentes de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals y las interacciones hidrofóbicas, los cuales he intentado reflejar en el gráfico para que se entienda que esto le va a otorgar estabilidad. Y todo ese conjunto viene a ser la estructura terciaria, la cual confiere propiedades y actividad biológica como punto fundamental. Un concepto importante que cabe aclarar es el dominio proteico, el cual se define como un subcuerpo proteico que conforma una subunidad estable en sí mismo, siendo funcional y estructural. Un poco difícil comprenderlo así nomás, y por eso paso al gráfico. Esta viene a ser una proteína, esta otra proteína y esta otra proteína, la cual se viene a denominar como dominio A, dominio P y dominio C. El dominio C lo que va a hacer es cumplir una función de bisagra. A lo que me refiero es a lo que estoy haciendo con mis manos. Entonces, el esfuerzo que entra más se viene a llamar es centro activo. Harper nos señala que un dominio es una sección de una estructura proteínica, esto es la sección, eso es la estructura proteínica que desempeña una tarea química o física particular, es decir, la función de bisagra en este caso. También cabe aclarar que las estructuras terciarias, diversos autores han podido como clasificarlas por su forma en filamentosas y globulares. Las filamentosas van a formar hileras y tienen mayor función estructural, como por ejemplo la queratina, y las globulares, como por ejemplo la hemoglobina, tienen mayor función dinámica, aunque también existen algunas con función estructural. Una vez entendido la estructura terciaria, paso a la estructura cuaternaria, la cual se define como la unión de varias cadenas polipeptídicas. A cada una de las cadenas polipeptídicas se la conoce como protómero. Entonces, también se las clasifica según su número, empezando desde el monómero, que va a ser una sola cadena polipeptídica, los dímeros, que por ejemplo es la hexoquinasa, y van a ser toda la unión de dos cadenas polipeptídicas, y así sucesivamente, como el trímero, etc. También existe otra clasificación que vienen a ser los homodímeros y los heterodímeros. Los homodímeros van a ser dos copias de la misma cadena y los heterodímeros polipéptidos que difieren. Para poder entenderlos de una mejor manera al leerlos, se van a usar letras griegas como alfa y beta y así distinguir las subunidades de una proteína heterooligomérica. Como por ejemplo, vemos aquí alfa con su índice 4, eso nos señala que hay 4 unidades de ese tipo de proteína. Y un ejemplo un poco más complejo viene a ser el que encontramos acá, que nos señala que va a haber 5 subunidades, tomando en cuenta que hay 2 más 2 es 4 y más 1 viene a ser 5. Entonces van a haber 3 tipos de familias debido a que cada letra va a representar el tipo de proteína. Múltiples factores estabilizan las estructuras. Los órdenes superiores de las estructuras de proteínas se estabilizan de manera primordial por medio de interacciones no covalentes. Entre estas son interacciones hidrofóbicas que impulsan casi todas las cadenas laterales de aminoácidos hidrofóbicas hacia el interior de la proteína y las protegen contra el agua. Otros contribuidores importantes comprenden enlaces de hidrógeno y puentes salinos entre los carboxilatos de ácido aspartico y glutámico, y las cadenas laterales con cargas opuestas de residuos lisilo, arginilo e histidilo protonados. Tales interacciones son individualmente débiles, que en conjunto estas muchas interacciones débiles confieren un alto grado de estabilidad a la conformación funcional desde el punto de vista biológico de una proteína. Algunas proteínas contienen enlaces disulfuro covalentes que enlazan los grupos sulfídricos de residuos cisteínilos. Los enlaces disulfuros intrapolipeptídicos aumentan más la estabilidad de la conformación plegada a un péptido, mientras que los enlaces disulfuro interpolipeptídicos estabilizan las estructuras cuaternarias de ciertas proteínas oligoméricas. Ahora bien, existen varias técnicas para determinar esta estructura tridimensional de la cual ya se había hablado. Tenemos que se puede determinar dicha estructura ya sea por cristalografía con rayos X o por medio de
espectroscopía con NMR, que por sus siglas significa resonancia magnética nuclear. Del método del cual yo les voy a estar hablando es la cristalografía con rayos X. En sí, ¿en qué consiste esta técnica? Consiste en hacer pasar un haz de rayos X mediante un cristal que está en donde se encontrará la sustancia que vamos a someter a estudio, y esta va a arrojar una imagen mediante la difracción de los rayos X. Se la considera también a esta técnica una microscopía de muy alta resolución, mediante la cual se va a poder obtener una visualización de estructuras muy pequeñas. Estamos hablando de un nivel anatómico. Es considerado una herramienta fundamental para el desarrollo de muchos campos, como el de la ciencia, el de la biología, el de la farmacia, el de la medicina, inclusive el de la física. Pues gracias a esta técnica se ha podido averiguar la estructura y mecanismos moleculares de distintas sustancias o moléculas biológicas, por ejemplo las proteínas o los ácidos nucleicos. De hecho, cabe recalcar que aquí en los ácidos nucleicos la cristalografía por rayos X tuvo un papel fundamental, y que gracias a la misma se pudo obtener la descripción de su estructura, que es la ya conocida hoy por su doble hélice. Aquí podemos ver en la imagen, esta fue el resultado que arrojó esta técnica, por el cual los científicos pudieron deducir la doble hélice de la estructura del ADN. En el caso de los medicamentos, o en el campo de la farmacología, tenemos que al conocer la estructura de una molécula, de una proteína, se puede dar paso al desarrollo de sustancias que activen o inhiban su función. Por ejemplo, tenemos el caso de la ciclogenasa, que es una enzima que produce prostaglandinas, las cuales hacen que se desarrolle el dolor, por lo cual se necesitaba buscar un antiinflamatorio que inhibiera dicha función. Y así pues dio paso a la creación de la aspirina. Ahora, en tanto un poco de historia del uso de esta técnica, tenemos en 1960 John Kunder, fue el que determinó la estructura tridimensional de la mioglobina, que es una hemoproteína muscular muy similar en tanto estructura y a función a la hemoglobina. Sin embargo, es mucho más pequeña, por lo que no era fácil determinar su estructura. Cuando John Kunder realizó esta técnica, esta técnica arrojó los resultados que esta proteína estaba conformada por miles de macromoléculas biológicas, que iban desde proteínas a oligonucleicos, y además también se pudo evidenciar la presencia de unos pocos virus. Ahora bien, para ponernos a hablar del procedimiento, de cómo se realiza esta práctica, es primordial, como primer paso, se efectúe de la formación de un cristal de la sustancia que se va a estudiar. Para que este cristal se desarrolle, es necesario que en la solución en donde se encuentre dicha proteína, dicha sustancia de estudio, precipite en las condiciones óptimas para que ésta pueda dar lugar a la formación de un cristal, que es el que vamos a necesitar para el estudio. Para que este cristal se forme, necesita estar sometido a condiciones óptimas, en donde se pueden utilizar algunos microlitos de la proteína en matrices variables, ya sea la temperatura, el pH o la presencia de sales o solutos orgánicos. Una vez obtenidos estos cristales, es necesario que se los coloque en una placa de cuarzo para luego ser irradiados por los rayos X. Estos rayos X son monocromáticos y tienen una longitud de onda de 0.15 nanómetros. Estos niveles son necesarios para determinar que se trata de una proteína y no de una sal, ya que es sabido que las sales son propensas a formar cristales. Ahora, los modelos formados mediante los rayos X en su trayectoria son difractados, como podemos ver en la imagen. Estos son los rayos X difractados a través del cristal. Y son registrados sobre una placa fotográfica, o también, esta sería la placa fotográfica, o también ya en modelos más actuales en computadoras, como modelos circulares en donde la intensidad es variable. Una vez obtenido esto, los datos deben ser analizados. Estos datos son analizados mediante métodos matemáticos, como el llamado método de síntesis de Fourier, que en sí se trata de sumar la recepción de onda, y las amplitudes de estas se van a relacionar íntimamente con la intensidad de la mancha. Dado que las ondas no están secuenciadas, es necesario determinar la relación entre ellas mismas, entre sus fases. Ahora, este es uno de los principales obstáculos que este método tiene. Esto se resuelve con el llamado
reemplazo isomórfico, que es el método que se usa, en donde consiste en irradiar dos o más derivados del mismo cristal que difieren solamente en la presencia de iones metales pesados. Este método de isomórfico requiere que los iones de metal sean incorporados en el cristal sin afectar su estructura. Podemos añadir aquí que una solución más actual de este problema es el que involucra el uso de la relación de los encontrones a varias longitudes de onda para resolver las estructuras cristalinas. El factor de estructura del resultado final va a estar dado por la posición, la intensidad y la fase. Tenemos que los resultados de secuenciar las sumas y la recepción de ondas van a proporcionar un perfil de densidad de electrones que nos van a dar lugar en sí a un mapa tridimensional de cómo en sí los átomos están conectados unos entre otros. Esto en sí nos va a dar ya lo que sería la imagen. Entonces, aquí el científico o la persona que está encargada tendrá que comparar con modelos atómicos de otras estructuras para así poder dar paso a la determinación de la estructura de estudio. Cabe recalcar que esta solo es una de las varias técnicas que se pueden utilizar para el reconocimiento de la estructura tridimensional. Ya. Cristalografía con rayos del agua. La cristalografía es la capacidad de algunas enzimas cristalizadas para catalizar reacciones químicas. La cristalografía clásica proporciona un cuadro en esencia estático de una proteína que quizás sufra importantes cambios estructurales in vivo. El método de Laue se utiliza difracción de rayos X, policromático y muchos cristales. Se evita el proceso de rotar el cristal en el haz de rayos X, lo que produce el uso de tiempo de exposición en extremos breves. La espectroscopía con resonancia magnética nuclear. Primeramente, la resonancia magnética nuclear mide la absorción de energía electromagnética de radiofrecuencia por ciertos núcleos atómicos. Esta es una de las técnicas más importantes a la hora de determinar la estructura de compuestos orgánicos. Los isótopos activos en la resonancia magnética nuclear, desde un punto de vista biológico, comprenden el hidrógeno 1, carbono 13, nitrógeno 15 y fósforo 31. La frecuencia o la desviación química a la cual un núcleo absorbe energía se da en función tanto del grupo funcional como de la proximidad de otros núcleos activos, como en la resonancia magnética nuclear. Es posible analizar proteínas y proteínas complejas proteínicas mayores a 100 kilodaltons a través de este método. En relación con la espectroscopía con resonancia magnética nuclear bidimensional, esta permite construir una presentación tridimensional ya que determina la proximidad de estos núcleos entre sí. También se analizan proteínas en una solución acuosa. Esta no solo evita la cristalización, la necesidad de cristalización, sino que hace posible la observación en tiempo real de los cambios de conformación. También ofrece la posibilidad que en un futuro se pueda observar la estructura y dinámica de proteínas dentro de una célula viva. El modelado molecular nos permite responder a preguntas en el área de la química a través de simulaciones computacionales, las cuales nos permiten conocer si una reacción química es factible o no, al igual que la velocidad y las condiciones en las que se realizan las reacciones químicas. Los programas de acoplamiento molecular simulan las interacciones que tienen lugar cuando una proteína se encuentra con un sustrato, un inhibidor o un ligando. En la parte de bioquímica se lo usa de manera extensa, con la intención de facilitar el descubrimiento de nuevos fármacos. También se emplea para inferir la estructura de proteínas para las cuales aún no se disponen de una estructura cristalográfica con rayos X o con resonancia magnética nuclear. En el modelado de homología, la estructura tridimensional conocida de una proteína se lo utiliza como una plantilla sobre la cual se va a establecer un modelo de la estructura probable de una proteína relacionada. Los científicos están trabajando para idear programas de computadora que predecirán de manera fiable la conformación tridimensional de una proteína de manera directa a partir de una secuencia primaria, lo que permitirá determinar las estructuras de muchas de las proteínas desconocidas para las cuales en la actualidad se carece de plantillas.